Amén. Bueno, bienvenidos todos. Entonces, vamos a ir a Colosenses, capítulo 2, verso del 8 al 15. Amén. Amén, ahí en casa y aquí también. Listos. 8 dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Estoy tomando esta lectura de la Nueva Traducción Viviente. A veces lo tomo de la Reina Valera revisada, pero por lo general estoy usando Nueva Traducción Viviente. Verso 9. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unción de Cristo, que es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Él es todo sobre todos. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos dicen amén? Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. ¿Cuántos dicen amén? Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó, desarticuló, desactivó a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Qué tremendo, qué importante es para nosotros que tengamos conciencia. Diga conmigo conciencia. Necesitamos estar hoy más que nunca conscientes de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Porque resulta que estamos viviendo tan rápido, vivimos haciendo tantas cosas, todo está globalizado, todo es tan rápido, todo está a un clic. Yo el otro día recordaba un poco, porque yo soy generación 60, soy una generación que se está yendo, pero somos esa generación que todavía teníamos valores que hoy vemos que ya no están en los jóvenes. Nosotros, por ejemplo, yo recuerdo, y lo hemos conversado con la pastora y con algunos del ministerio, cómo nosotros, por ejemplo, teníamos esa sujeción a nuestros padres, respetábamos. Era impensable que nosotros le levantáramos la voz a nuestro papá o que les hiciéramos un berrinche. Eso no existía la posibilidad de que nosotros coaccionáramos a nuestros padres para alcanzar algo. Era impensable, impensable. Los abuelos, yo recuerdo mis tías, ¿no? Mis tías abuelas, las tías de mi mamá, tenían una autoridad. Es impresionante. Aún yo recuerdo que cuando nosotros íbamos a visitar a las tías abuelas, ¿no? Iba mi papá, iban mis tíos, los tíos casados con las primas de mi mamá, y eran médicos, eran gente mayor, eran hombres de negocios, abogados, y ellos casados con las sobrinas, ellos como hombres, uno veía el respeto y la honra que le tenían a las tías abuelas. Yo decía, wow, es algo que me impresionó, ¿no? Me impresionó cuando iban a la casa de ellas, y claro, ellas también los honraban a ellos, porque eran los esposos de las sobrinas.
pero ellos las tenían a ellas como autoridades. O sea, era algo hermoso porque había honra. Y eso es algo que ya en esta generación no se está viendo como se veía antes. Y de alguna manera se están perdiendo esos valores preciosos del respeto y la honra por los mayores, ¿no? Yo recuerdo antes en la ciudad era impensable, o bueno, no era muy común que alguien pasara al lado de una persona mayor y uno no le saludara, a uno le daba pena. O sea, era algo, o sea, se veía tan mal, ¿no? Yo recuerdo que en un tiempo yo vivía en Lima y estudiaba allá y era muy común en las calles de cualquier parte de la Lima de antaño que la gente saludara a las personas en la calle. Y si era una persona mayor, tú le dabas el pase y te sentías feliz de hacerlo. Y hay cosas que se están perdiendo, pero que depende de nosotros si las vamos a dejar ir o las vamos a recuperar para nuestros hijos. Pero eso ya dependerá de qué generación es la que nosotros queremos preparar. ¿Cómo vamos a preparar a nuestros hijos? ¿Bajo qué influencia? ¿Qué valores son los que les vamos a dar a nuestros hijos? Había más temor de Dios. Es cierto, religioso, pero había temor de Dios. Algo que lamentablemente se ha ido perdiendo muy rápido. Las personas ya no tienen temor de Dios. Lo que quieren es tener cosas, porque sienten que son más seguros con las cosas que tienen. Hablo de cosas externas, ¿no? Como que el ser humano se tiende a cosificar, ¿no? Nos cosificamos, ¿no? Y perdemos la hermosura de haber sido diseñados a la imagen y semejanza del Señor para vivir en comunión con Él. Las cosas son para usarse, pero ellas no se pueden adueñar de nosotros. Y lamentablemente vemos en el mundo de hoy cómo esta humanidad se está cosificando, ¿no? Las cosas resulta que tienen más posición y más valor que las personas. Al punto que vemos a veces los extremos, de que se puede llegar a amar más la cosa, lo que fuera, el bien, lo poseíble, que las personas. Y hoy en día con la moda de las mascotas, las personas aman más sus mascotas que a las personas que trabajan con ellos en casa. Le dan más valor al cariño que tienen por la mascota que quizás por el vecino o las personas con las que interactúan. Y realmente se está perdiendo muy rápidamente esto y ya depende de nosotros. ¿Cómo podremos nosotros enfrentar eso? Que es un poder degradante, inclusive de lo que es la familia, el hombre y la mujer que forman un hogar, y cómo se está desvirtuando todo lo que tiene que ver con el fundamento de la creación de Dios en el mundo, y es normal. Entonces, ¿quién puede cambiar eso? No lo vamos a lograr tú y yo con solo los buenos deseos o el entendimiento que tengamos. Necesitamos tener una revelación más profunda de lo que Cristo ha hecho, de lo que Cristo es y lo que nosotros somos ahora en Él. Y recordaba en estos días algo, como en la antigüedad, una de las cosas que las naciones que estaban en conflicto, y recordaba mucho los reinos feudales antes de que se formaran las naciones en Europa, porque las naciones en Europa se fundaron a partir de los reinos feudales, de pequeños reyes que tenían territorios, y luego esos reyes se unieron e hicieron un reinado más grande, y ahí nace el rey que unifica un territorio y se forma una nación. Pero cuando ellos estaban en conflicto, la clave para ellos, para que su vecino no los conquiste, era tomar una buena posesión o ubicación en el territorio donde iba a ser el combate. Así que claro, ellos buscaban dónde voy a posicionarme yo para que a la hora que voy a enfrentar a mi vecino, al enemigo, al que viene contra mí, o aquel al que yo quiero conquistar, ¿no es cierto?, yo esté en posición de ventaja. Y claro, por lo general es la altura. Ponerte en altura, ponerte en una posición de privilegio en la que tú tengas mejores opciones de vencer. Y eso es lo que el Señor quiere que la iglesia y sus hijos tomen hoy. Y eso significa que tengo que tener conciencia de quién soy. Y tengo que tomar posesión, tengo que tener revelación, entendimiento de cuál es mi ubicación.
como un hijo de Dios en el mundo donde estoy. Y eso es estratégico, pero eso te va a dar a ti la posibilidad de que tú no seas vencido, de que tú no seas vencida, de que a ti no te conquisten y tú seas quien conquista y defiende su territorio. Es la posición. ¿Y eso qué significa? Significa que tú y yo tenemos la convicción, la revelación y el entendimiento de quiénes somos ahora en Jesús. ¿Dónde estás parado? ¿Cómo te miras? ¿Cómo es que tú te determinas? ¿Cómo te reconoces delante de Dios? Porque eso va a hacer la diferencia. En el Antiguo Testamento vemos cómo la relación de Israel, que es nuestro ejemplo, nuestro ayo para llegar a la revelación completa de Dios a través de Jesús, la relación era externa. Y hoy en día, cuando nosotros no tenemos claridad de quiénes somos, ni quién es Dios, ni lo que está aconteciendo en el mundo espiritual, ni lo que ha pasado en nosotros, no lo tenemos claro. Entonces todavía tenemos la tendencia de la cual venimos. Nuestro Dios es externo. Nuestro Dios está afuera. Y claro, cuando nosotros estamos viviendo con la visión y el entendimiento de que nuestro Dios está afuera y lo de afuera es lo que me tiene que cambiar, estamos mal posicionados frente al mundo y el mundo puede perjudicarnos o nos puede conquistar porque no estamos claros de quiénes somos. Pero eso ya cambió. Eso ya cambió, ya nosotros no estamos en esa posición. Tú y yo ya estamos en otra posición y necesito descubrir y reconocer cuál es la posición en la que yo estoy ahora. Eso ya cambió. Ya no estamos en esa condición, Dios afuera y yo creyendo en Él. Así que ha cambiado esto porque Él quiere darnos ese entendimiento. Y necesitas tener claridad porque eso te da posición. Diga conmigo posición. Me da revelación, entendimiento. ¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy parado? ¿Y en quién me estoy fundamentando? Y ese enfoque es el que nosotros nos da la autoridad y el poder para que el ámbito del sistema del mundo caído no nos perjudique. No le tengamos miedo, no tengamos que huir. Y no nos va a conquistar y no nos va a decir hasta dónde llegaremos, ni tampoco nos va a decir cómo ser felices, ni tampoco nos va a restringir, porque nosotros, si somos conscientes quiénes somos y dónde estamos, somos más grandes. Pero hasta que no lo sepamos y no lo tengamos claro, estamos en peligro, estamos en riesgo. Yo creo que es un poco lo que le pasó a Goliat y a David. Esa famosa escena que todos conocemos. Yo creo que Goliat no era consciente. Él simplemente se dejó llevar por lo que veía. Y él vio un muchachito que venía con una onda y con su cayado y dijo, oye, yo lo que estoy viendo es un perdedor. Sí, pero eso es lo que tú estás viendo, pero la realidad detrás de eso que tú ves es otra. ¿Y quién tenía la convicción de la posición que tenía, que era más alta que la del hombre natural, que era Goliat? Era la que tenía David. David tenía claridad sobre su posición. Y aunque para él todavía no se había revelado Jesús, para él todavía su Dios era externo, pero él decía, ese Dios externo está en mí, está sobre mí, y ese Dios me está dando la convicción de que este incircunciso no nos va a detener. No va a detener el plan de Dios para Israel, ese incircunciso. Así que aún teniendo una revelación de un Dios que está afuera, este pequeño pastor y este joven llamado David pudo derribar a ese gigante y hacer huir a su nación, los filisteos. Porque tenía una convicción fabulosa, maravillosa, que no tenía el gigante. El gigante, si hubiera tenido la convicción de lo gigantesco que era este hombre pequeño, este joven llamado David, él creo que no se hubiera metido al campo de batalla. Porque hubiera sabido, es que yo voy a luchar contra él. Pero es más contra el Dios de él, contra quien yo voy a enfrentarme. Y de hecho voy a perder. Pero era la convicción. ¿Cuánto más ahora para ti y para mí debe ser claro quién es el que nos ha llamado? ¿Quién es el que está contigo? ¿Y quién nos ha puesto en una posición totalmente distinta? ¿Cuándo se cayó esto? Génesis capítulo 3.
que todos lo conocemos y lo hemos visto varias veces. Cuando Adán y Eva deciden optar por aquello que Dios les está recomendando y diciendo que no hagan, ellos caen. Y con la caída viene diga conmigo, separación. Así que Dios le dijo a Adán y Eva, te tienes que ir de mí. Ya rompiste, quebraste nuestra unidad. Éramos uno. Tú estabas en mí, ustedes estaban en mí y yo estaba en ustedes. Pero cuando ustedes optaron por hacer algo que no estaba en mi corazón, nos rompimos. Y se rompió la unidad. Había una unidad. Dios hizo al hombre y a la mujer en unidad. Lo hizo a su imagen y semejanza para que compartieran. Recuerden lo que cuenta allí, relata el Génesis 3, que Dios caminaba por el Edén y conversaba con ellos. Es una dimensión, claro, sobrenatural, eterna, porque eran de la misma sustancia. Conversaban con Dios, caminaban con Dios en el Edén, disfrutaban de las cosas de la creación. Es más, Dios le dijo, oye, Adán, ponle nombre a todo, hijo. Tranquilo, yo sé que tú estás en la capacidad, porque eran la misma sustancia. Había unidad, somos lo mismo, disfrutamos. ¡Wow! Era glorioso, inimaginable, maravilloso, poderoso, eterno, sin límites. Pero cuando ellos optan en su libertad por algo diferente a lo que estaba en el corazón de papá, se rompe esa unidad y Adán y Eva salen de esa gloria. Y ahí viene la separación. Desde allí comienza la relación separada entre Dios y el hombre. Dios afuera y el hombre tratando de acercarse a Dios porque Dios está inalcanzable. Ahora ese Dios se hizo hombre y vino a nosotros y envió al Espíritu Santo para que todos los que creen en Él ahora sean vasijas de Él. Él viene a nosotros. Aleluya. 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 Miren lo que dice la palabra de Dios. Pablo escribiendo a los Corintios. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 17. Dice, pero podemos ver, sí. Pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es con Él. Cuando nosotros recibimos al enviado del cielo, cuando recibimos al enviado de papá, a Jesucristo, nosotros nos hacemos uno con Él. Estamos recibiendo a quien Dios envió. Y dice la Escritura que si nosotros recibimos a Jesús y recibimos su espíritu, nos hacemos uno con Él. Ahora, Dios ha venido a nosotros en espíritu y se une con tu espíritu y somos un solo espíritu con Él. O sea, ya no estamos separados. ¿Cuántos dicen amén? Ya no estoy separado de Dios, estoy unido a Dios. Gracias a que mis pecados fueron perdonados. Porque Dios no se podía unir en espíritu con nosotros porque nosotros estábamos manchados, estábamos fuera de Él. Pero ahora, a través de Jesús y por el Espíritu Santo, estamos unidos a Él. Diga conmigo, yo estoy unido a Dios, estoy unido a mi papá del cielo. Él ya no está fuera, Él está unido conmigo. Y eso tiene que hacer la diferencia. Porque yo ya no estoy esperanzado en algo que pase afuera, estoy esperanzado en que Dios está haciendo algo por dentro de mí. ¿Por qué? Porque Él está en mí. Y eso es algo tremendo. Cuando yo tengo conciencia de esto y reconozco que ya no se trata de un Dios externo, sino de la plenitud de Dios en mí, wow, estamos hablando de otro nivel. Entonces tú ya no tienes que tener miedo. ¿Por qué? Porque estás unido a Él. Entonces ya vas a temer a la muerte, no, porque Dios está unido contigo, Él te va a dar vida eterna porque ya está en ti y Él es eterno. Entonces le tienes que tener miedo, ¿qué? A la pobreza, a la vejez, a la enfermedad. No, ¿por qué no? Porque tengo claro que estoy unido a Él y Él es vida y Él es vida eterna. Él hará conmigo lo que Él quiera. Él no está fuera, Él está conmigo. Soy uno con Dios. Aleluya. Y cuando tú y yo tomamos esa posición, porque Dios se revela a nosotros, el Espíritu Santo se revela a nosotros, wow, tú dices, el mundo se queda chico. Cuando tú y yo tenemos este entendimiento, Dios está unido a mí. ¿Qué?
Dios está unido a mí. Entonces, ¿a qué le temes? Si lo crees y lo vives profundamente, conscientemente, todo va a cambiar. Todo va a cambiar. Y yo sentía esto y en estos días tuve esa impresión como una luz que se enciende tan grande dentro de uno. Es una luz del Espíritu, es una paz, es algo sobrenatural. No es que me contenté porque estoy comiéndome el helado que más me gusta, pues qué bueno que lo disfrutes, pero estoy hablando de algo más profundo que cambia toda mi visión. Y es disfrutar de esa gloria de Dios dentro de nosotros. Es algo que tienes que vivirlo. Y cuando esa luz resplandece en ti, no es algo que tú y yo controlemos. No lo podemos controlar, somos controlados por Él. Y esa es la señal de que vas en el camino de la liberación. No lo controlo, Él me controla a mí, es algo poderoso. Y entonces cuando esa luz está tremendamente manifestada en mí, entonces lo externo ya no es tan importante. La luz de Él es tan fuerte en mí que las luces que están fuera de mí ya no me atraen demasiado. De repente me atraen un poco, hasta me pueden distraer un poco, pero es que la luz que tengo dentro es tan grande que lo de afuera ha bajado de categoría. Entonces ya no me angustio. Ya no tengo miedo a las cosas externas que puedan venir contra mí, porque estoy tan consciente del poder de la resurrección que está en mí. Soy tan consciente de que Dios es uno conmigo, que lo de afuera ya no tiene el significado que antes tenía. Soy más fuerte ahora que lo externo, porque Él está unido a mí. Aleluya, aleluya. Y esa es una revelación que cambia todo. Cuando tu perfume es más fuerte que el de las personas que te rodean, tú vas a primar. Tu perfume se va a quedar en los demás, pero el perfume de los demás no se va a quedar en ti, porque el tuyo es mejor. Si tu luz interna, la real, es mayor, las luces de afuera no te van a desviar, no te van a marear. Están ahí, no las negamos. Hay luces afuera. Son temporales, se apagan y se prenden, se apagan y se prenden. Las cosas que el mundo ofrece, el mundo temporal que decae, son luces que entretienen, son luces de afectos, de sentimientos, de emociones. Son temporales. Y esas son como luces que están de alguna manera afectando el entendimiento de las personas. Pero cuando mi entendimiento y mi luz interior es más poderosa, eso ya para mí no significa un asunto que me detenga o un asunto que me pueda preocupar. Así que el asunto está dentro, no está fuera. Las cosas de afuera están allí, van a estar allí. El asunto es cómo estoy yo por dentro. Y eso hace la diferencia. Y si tenemos claridad de eso, vamos a estar en posición de que el mundo que nos rodea, que todavía no está en la vida y que todavía sobrevive y se apaga y se está apagando, ese mundo no nos puede detener, porque en nosotros está la vida de Dios y esa vida se ha hecho uno con nosotros. Gracias a Jesús. Dale ese aplauso al Señor. Dale el aplauso a Jesús. Bien fuerte, por favor. Aleluya, aleluya. Entonces es poderoso. ¿Y cuándo ha ocurrido esto? Esto ocurrió a través de Jesús. Si tú has venido a Jesús, ha pasado ya en ti. Diga conmigo, yo ya soy uno con Él. Y miren lo que dice ahí en la misma carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 20. Pues habéis sido comprados por precio. Wow, no sé cuántos van a decir amén. Pues habéis sido comprados por precio, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. ¿Cuántos han sido comprados a precio? Ya fuimos comprados, así que si alguien admite y tiene entendimiento de que ha sido comprado, ya no se pertenece a sí mismo. Y eso hace la diferencia,
Porque ¿por qué me estoy preocupando? ¿Por qué estoy luchando? ¿Por qué estoy sufriendo más de la cuenta? Claro que hay luchas y hay momentos en los que nos sentimos mal. Claro, somos humanos, todavía estamos en este cuerpo, pero eso no me puede vencer, eso no me puede conquistar, eso no me va a paralizar. ¿Por qué? Porque yo ya no me pertenezco, le pertenezco a Él y mi esperanza está puesta en Él y no en lo que yo puedo hacer. Mi esperanza no está en lo que yo haga, mi esperanza es en lo que Él está haciendo en mí. Porque yo ya no me pertenezco. ¿Cuántos dicen amén? Entonces para de sufrir. Para de sufrir. ¿Por qué estás sufriendo? ¿Acaso tú te perteneces? Tú le perteneces a Él. ¿Y Él quién es? Él es el dueño de todo, el creador. Él es el Señor de la gloria. Aleluya, le perteneces a Él. Y si yo tengo claro eso, estoy posicionado. Así que si algo se levanta contra mí, yo lo tengo muy claro como David. Ahora lo tengo más claro que David. Porque David tenía una relación externa con papá, pero nosotros tenemos una relación interna, más íntima, porque Él es uno conmigo. Así que si algo se levantara contra mí, no es contra mí, es contra mi Señor, contra mi dueño. Y entonces, ¿en qué quedamos? Yo estoy en posición. Si enfrentamos circunstancias, que todos las enfrentamos. Si enfrentas las circunstancias, enfréntala. Sin temor, toma tu lugar, toma tu posición. Y tu posición es, yo le pertenezco a Él. Él es el Señor, Él es mi dueño. Él es mi rey, Él es mi Señor en todas las cosas. Así que si vienes contra mí, tienes que saber contra quién estás viniendo. ¿Qué es lo que pasó con David? Le dijo, tú vienes estás retando al Dios de los ejércitos, a Jehová de los ejércitos. No tienes idea, gigantón, lo que te va a pasar hoy. Porque David lo tenía claro. ¿Cuánto más tú y yo, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido comprados y que Dios está en unidad con nosotros en el Espíritu? Es que tú y yo tenemos que tener esa claridad, esa posición. Lo que se levante contra mí, se está levantando contra mi Señor. Y Él hará lo que quiera conmigo, porque yo soy de Él. Ya no me pertenezco a mí, le pertenezco a Él. Él es el que señorea. Aleluya. Aleluya. Y por eso nuestra realidad debe cambiar en la medida en que nosotros vamos teniendo esta revelación. El Espíritu Santo es quien hace esa realidad en nosotros, nos revela quiénes somos, cuál es tu posición. Tú estás en el monte, tú estás mirando las cosas desde arriba, estás en posición de privilegio, arriba, no abajo, estamos arriba. Pero ¿eso de quién depende? De nosotros. Ella nos colocó en posición de estar en autoridad. Pero si nosotros no la tomamos, perdemos el privilegio. Y el enemigo con el que luchamos, el sistema del mundo que quiere absorber toda la creación de Dios, ese tiene más oportunidad de vencer porque nosotros no estamos tomando nuestra posición. Mi posición es de altura. Mi posición es de autoridad, de inteligencia, de habilidades que Dios me da, de discernimiento. Mi posición es arriba y no abajo, porque yo ya resucité con Cristo y estoy unido a Él. Y sus planes se cumplirán en mí si es que yo tomo mi lugar y no le doy ventaja al mundo de conquistarme. No, yo lo voy a conquistar a Él. ¿Pero por qué? Porque yo soy más que el mundo. ¿Cómo así? Porque tengo unidad con Papá Dios. Si tienes unidad con Papá Dios en el Espíritu, entonces el mundo no te va a hacer tambalear. Ni un hombre, ni una mujer, ni la economía, ni la política, ni lo que esté sucediendo en el mundo entero, porque tú ya sabes a quién le perteneces y vives bajo esa pertenencia. Cuando estamos enfrentando las cosas de la vida, es que yo le pertenezco a Él, es que Él tiene unidad conmigo, yo le pertenezco a Él. Entonces yo no estoy sola y tengo esa revelación, es posición. Lo que hemos dicho varias veces y está en la Escritura de una manera maravillosa. En la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, en el verso 6, Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso
Y en su segundo capítulo, en el verso 6, dice, porque en Cristo estamos sentados en lugares de autoridad, de preeminencia, de privilegio. Estamos por encima del mundo caído, del sistema del mundo sin Dios y sin luz. Así que ese mundo no tiene que generar caos para mí. Y si genera caos es porque yo no estoy parado en la posición que yo tengo. Y necesito esa revelación. ¿Quién eres tú? Soy uno que tiene unidad con papá. Soy uno con el Espíritu. Me someto a Él y vivo en posición de autoridad. El mundo va a ser vencido y no me va a vencer porque Jesús ya lo venció en la cruz del Calvario y resucitó. ¡Wow! Es algo tremendo. Así que es la posición espiritual, la convicción, la conciencia que tengamos, y nos viene del Espíritu Santo. Así que necesitamos intimidad con el Espíritu Santo. Intimidad con el Espíritu Santo hace la diferencia. Él te revela quién eres y lo grandioso que es el Espíritu Santo en tu vida, guiándote a través de tu propio espíritu. Y eso te da poder y posición. Yo entiendo quién soy, entiendo lo que está pasando a mi alrededor, tengo posición de privilegio. Él ha venido a mí y yo le pertenezco a Él. ¡Wow! Estamos hablando de otro nivel, pero eso es lo que Dios quiere que activemos. Y el Espíritu Santo es quien nos da ese entendimiento. Miren lo que Pablo dice a los griegos en el capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, como quieran. Hechos de los Apóstoles registra en el capítulo 17, en el verso 28, cómo Pablo le habla a los griegos que eran politeístas, tenían muchos dioses. Pero ellos no conocían al Dios único, al Dios que nos había diseñado a su imagen y semejanza. Porque Dios nos tuvo que diseñar tal como tú y yo somos, con inteligencia, con sentimientos, con voluntad, con creatividad. Dios nos creó como Él, para que lo reflejáramos. Y Pablo les dice esto a los griegos, algo que solo puede venir del Espíritu Santo, y es de lo que estamos hablando hoy. ¿Qué dice? Porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como también han dicho algunos de vuestros poetas, o sea, los griegos, porque también somos linaje de Él. ¡Wow! En Él somos, en Él vivimos y en Él nos movemos. ¡Wow! Así que Dios ya no está por fuera, yo estoy dentro. En Él me muevo, en Él soy y en Él vivo. Cuando tú y yo asumimos eso, ya no estamos separados. Diga conmigo, yo ya no estoy separado de Dios. Ya eso fue antes de Jesús. Gracias a Jesús estoy incluido. Eso podríamos llamar como inclusión espiritual. Estoy incluido en Dios. O sea, Dios no está afuera. No. Tú estás dentro de Él y Él está en ti. Y si tú vives en esa relación y en esa realidad, tienes posición. Vas a luchar contra cosas que hay en ti dentro y fuera, pero desde esa posición. Estoy incluido en Él, así que Él está de mi lado. Va a tratarme en las cosas que son necesarias, pero todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque Él está en mí y yo estoy en Él. Yo me quiero mover en Él, quiero ser en Él, quiero vivir en Él y todo va a estar bien, sea lo que sea que venga, aún la misma muerte. Yo sé que en Él estoy, que en Él me muevo, que en Él yo vivo, así que sea lo que sea, yo voy a estar bien. Porque ya ni siquiera soy de mí, le pertenezco a Él. Cuando llegas a ese nivel y lo vives, tienes el poder para ser feliz, para resplandecer y para llevar a otros a esa libertad. Miren lo que dice la Escritura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Dice, porque el Señor es el Espíritu, con E mayúscula. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dios quiere que te muevas y vivas con libertad porque estás en Él. Sé libre,
Sé libre, no le tengas temor a las circunstancias y al mundo, ni aún a lo que está sintiendo tu cuerpo. Tú ya le perteneces a Él. Sé libre. Donde está el Espíritu Santo hay libertad. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Está en mí. Está en mí. No, está afuera, está en mí. Entonces Él quiere que tú y yo vivamos conscientemente. Si Él está en ti, Él te quiere libre. Diga conmigo, Él me hizo libre. Para Él yo le alabo y le bendigo esta mañana. Él me quiere libre. Libre del miedo y del temor. Y por último, Él quiere que nosotros hagamos cosas tremendas. Diga conmigo, Dios quiere que hagamos cosas tremendas. Tremendas. No cualquier cosa. Pero ¿por qué Dios quiere que hagamos cosas tremendas? Porque nosotros estamos en Él. Eso es una realidad espiritual real. Pero ¿por qué no pasan cosas tremendas en la gente, aún en la gente cristiana? Porque no tienen claridad y revelación de esto. Es como alguien que tiene un auto, una camioneta 4x4, pero no se ha enterado. Entonces, a cada rato por ahí en la montaña, en la chacra, se queda atascado. La camioneta se queda atascada. Y dice, ¿pero por qué? Es que esta camioneta no da más. No, es que sí da más. Lo que pasa es que tú no tienes conciencia de que esa camioneta tiene tracción en las 4 ruedas. Es un motor 4x4. Sí, en serio, sí. ¿Que no lo sabías? Pues activa tu 4x4 y sal de ahí. Si nosotros no tenemos conciencia de quiénes somos y nuestra posición, entonces estamos dándole pie al mundo para que tenga cómo estorbarnos, cómo tentarnos, cómo retenernos, cómo afectarnos, cómo amenazarnos. Pero si tú y yo ponemos nuestro corazón en la posición que le corresponde a través de Cristo, entonces estamos hablando de otra cosa. Tú estás arriba. Tú tienes posición de autoridad. ¿Qué dice Juan capítulo 14, verso 12? ¿Cómo no vamos a hacer cosas grandiosas si estamos llamados a la unidad con el Espíritu de Dios? Si estamos incluidos en Dios, en su corazón, por causa de Jesús, hemos sido tomados. Dice, de cierto os digo, le dice Jesús a los discípulos, el que cree en mí. ¿Cuántos dicen amén? El que cree en mí. No está diciendo los apóstoles, no está diciendo los grandes encumbrados y ungidos. No, está diciendo el que cree en mí. El que cree en mí. El que cree en mí también las obras que yo hago las hará. Y aún mayores las hará porque yo voy al Padre. ¡Wow! El Señor está diciendo, miren, si ustedes creen en mí, si ustedes se posicionan de acuerdo a quién yo soy, ustedes van a hacer las obras que yo he hecho. Pero les digo algo, van a hacer aún mayores cosas porque yo estoy en ustedes y ustedes están en el Padre. Hay poder en tu vida, hay poder en tu vida. Aleluya, no le temas al sistema, no le temas a las circunstancias. Hay más poder en ti del que crees, pero necesitamos activarlo. Él no está afuera, Él ya está en ti. Él ya está en ti y no lo podemos dejar. No lo dejamos pasar, no lo vamos a dejar pasar. ¿Cuántos dicen amén? Así que el Señor es el que quiere hacer ese trabajo en ti. Por último, Colosenses capítulo 3, verso 10. Y vamos a ir cerrando. Colosenses capítulo 3, verso 10 dice, y os habéis vestido del nuevo, el nuevo hombre, ¿no? Que ahora ya no está con un Dios externo, sino con un Dios que se manifiesta en lo íntimo, en lo interno, el cual se renueva para el pleno conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Somos nueva creación. Y Dios está tratando en lo íntimo contigo para que conozcas que ya tú no eres la misma persona. Así que ¿por qué seguir actuando igual si ya no soy el mismo? Deja que salga la luz que está en ti y toma tu posición como un hijo del Rey de la Gloria. Y ya no le temas a los retos, provoca que esos retos signifiquen una oportunidad para que se vea la gloria de Dios
saliendo de tu vida, manifestando la preciosa voluntad de papá. Estamos en esos tiempos, amada iglesia y amigos. Toma tu lugar, toma conciencia, camina con el Espíritu y que te revele la maravillosa realidad de que estamos en unidad con Él, aunque no lo hayamos disfrutado lo suficiente, aunque no hayamos sido conscientes por falta de intimidad con Él, de revelación, de entendimiento. Hay unidad en mí, hay un poder soberano en mí. ¿Cómo no lo estoy disfrutando y viviendo? Él ya no está fuera, está tan en mí que ni siquiera me doy cuenta, y yo estoy tan en Él que ni siquiera lo veo moverse, porque estamos distraídos. Pero Él te llama, búscale, búscale. El Señor te dice, búscame y me encontrarás. Ten intimidad conmigo y yo te daré a conocer la grandeza a la que estás llamado y llamada, para que veas mi mano poderosa moviéndose a través de tu vida por muchos más, y disfrutes de mí, y disfrutes de quién soy en ti y cómo tú estás en mí, para que sea notable y notorio que eres mi hija y que eres mi hijo, y que ha cambiado tu ADN, y que ha cambiado tu esencia. Antes eras uno, pero ahora en mí te estás transformando en quien yo quiero que seas. Aprende a disfrutarme, aprende a caminar conmigo. Sé dócil, mujer, sé dócil, varón. ¿Hasta cuándo andarás en tu propio ímpetu? ¿No ves que te amo y quiero unidad contigo? Si me permites pastorearte, si me permites sanarte, vas a estar en posición de conquista, y conquistarás para darme la gloria, y yo te daré la victoria, y serás testimonio a los que te rodean. El reino de los cielos está y es poderoso y maravilloso para preparar a muchos para la vida eterna. Es el deseo de papá, iglesia, es el deseo del corazón de papá. Jesús en mí, y no hay límites. Las cosas que Él ha hecho haremos tú y yo. Reprenderemos a la enfermedad, echaremos fuera al enemigo, quebrantaremos las ligaduras de impiedad y echaremos fuera el espíritu de muerte anticipado, porque estamos en unidad con Él y lo vivimos y lo disfrutamos y lo honramos y le hemos dado el corazón. Entonces estamos en posición de ver la gloria y ver los cielos abiertos sobre nuestro hogar, nuestra familia, nuestra ciudad y el lugar donde Él te ha puesto. Él es el Señor, Él es el Señor, y te llama a que vivas esa realidad maravillosa. No más separación. Y empieza en nuestra mente: no estoy separado de Él. Aunque me equivoque, aunque falle, si has nacido de nuevo y el Espíritu ha avivado tu espíritu, estás en unidad con Él. Restaura tu amistad con Él. Sujétate a su autoridad de amor, sírvele. Ríndete de una vez ya y déjate pastorear por Él. Y estarás en posiciones de autoridad, de bendición, para bendecir y de testificar: Él es, y en Él estoy, en Él soy, en Él me muevo y en Él quiero estar por siempre, porque no hay un mejor lugar que estar con Él. Él hará conmigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.